Una fábrica de electrodomésticos que desea producir dos tipos de ventiladores, uno de pared y uno de pedestal. Nos indica que para producir un ventilador de pared se necesitan 100 unidades de A, 80 de B. El ventilador de pedestal requiere 50 unidades de A y 120 de B y 280 de C. Las disponibilidades de los materiales son 1000 de A mínimo. En el texto dice 1200 de B. Sin embargo, para poder explicar un área diferente, le agregamos mínimo 1200 de B y 1400 mínimo de C. Si las utilidades estimadas por un ventilador de pedestal es de 250 y del de pared 175, ¿cuántos ventiladores pueden producirse? Lo primero que analizaron en este ejercicio es que lo que estamos trabajando son utilidades. Utilidades de las dos variables, que son el ventilador de pedestal y el ventilador de pared. Entonces, con esa información, identificaron el objetivo, que es maximizar las utilidades, las variables, que son ventilador de pared y ventilador de pedestal. Las denominamos como X1 y X2, y las restricciones, que son los materiales, material A, B y C. Y recordemos que cada uno de estas restricciones tiene la palabra mínimo. Y esa palabra mínimo, ¿qué signo tiene consigo? ¿Qué signo tiene? Mayor o igual que, exacto. Entonces, como recomendación, ustedes busquen todos los sinónimos de mayor o igual y menor o igual. Y van a encontrar a lo sumo, como máximo, no menos, no más. Busquen todos los sinónimos de esas dos palabras para tener una idea o tener su listado y que se les facilite identificar cuál es el signo de cada restricción. Posteriormente, realizaron el planteamiento del problema. Teníamos las variables, los conceptos de las restricciones, que son las disponibilidades mínimas de los materiales, el valor de la disponibilidad y el signo, que ya identificamos que es mayor o igual que. Colocamos la información y en la última fila ubicamos la utilidad, que es 175 para el reloj de pared y 250 para el ventilador de pared y 250 para el ventilador de pedestal. Una particularidad de este planteamiento es que para el ventilador de pared no nos daba ningún valor para el material C, solo nos dice que el ventilador de pared necesita 100 unidades de A y 80 de B. Y luego nos indica que el de pedestal requiere 50 unidades de A, 120 de C y 280 de C. Del de pared no nos dan ninguna información y como no tenemos ninguna información, colocamos 0. En el último renglón colocamos la utilidad, que del ventilador de pared es de 175 y el de pedestal 250. Posteriormente, teníamos que definir la función objetivo de manera matemática. Hablábamos en el ejercicio anterior que la función objetivo se abrevia como FO, función objetivo, 2 puntos. ¿Cuál es el objetivo? Si lo que tenemos es utilidad, ¿cuál sería nuestro objetivo? Maximizar. Entonces colocamos max, pero en lugar de colocar la utilidad, vamos a colocar Z. Y cada vez que encontremos Z, nosotros sabemos que es la utilidad. Función objetivo, maximizar la utilidad, que la vamos a denominar Z.
va a ser igual a, buscamos el valor de la primera variable, que es 175 de x sub 1, más el valor de la segunda variable, 250 de x sub 2. Y con esto, cuando nosotros encontremos el número de ventiladores de pared y de pedestal que debemos de producir o de vender con esta utilidad, vamos a maximizar nuestro objetivo. Hasta acá se quedaron en la clase anterior. ¿Tenían alguna duda al respecto? ¿No tenían ninguna duda? No, licenciada. No, Muy licenciada. bien. Si no hay dudas, vamos a continuar. El siguiente paso es definir las restricciones en forma de inecuaciones. Tenemos el planteamiento y de este planteamiento vamos a sacar las restricciones. Tenemos 3 restricciones, material A, material B y material C. Vamos a tener una inecuación por cada restricción. Empezamos con la del material A, empezamos con la fila. El primer valor que encontramos es 100 en la columna de la variable x sub 1. Entonces, la primera restricción sería 100 de x sub 1 más 50 de x sub 2. Y posteriormente, mayor o igual a 1000. Quedaría la primera restricción, 100 de x sub 1 más 50 de x sub 2 mayor o igual a 1000. ¿Qué es lo que estamos representando acá? Dice que cada ventilador de pared necesita 100 unidades del material A. 100 unidades del material A. Y el de pedestal, porque es x sub 2 es del pedestal, 50 unidades. Entonces, acá indicamos que al momento de que encontremos el número de ventiladores de pared y lo multipliquemos por la cantidad del material A y el número de ventiladores de pedestal y lo multiplicamos por la cantidad de unidades del material A, la sumatoria de esos dos valores nos tiene que dar como mínimo 1000, es decir, 1000 o más. Eso es lo que estamos planteando en la primera restricción. Y esta restricción corresponde a la restricción del material A. ¿Cómo quedaría la restricción del material B? ¿Alguien que nos quiera indicar? 80 sub 1 más 120 x sub 2. ¿Qué más? Mayor o igual a 1200. Correcto. ¿Y X, la tercera restricción? ¿Cómo quedaría? 0 de x sub 1 más 280 de x sub 2 mayor o igual a 1400. Correcto. Eso así nos quedaría. 0 de x sub 1, me parece que acá no la colocamos, pero si gustan, la colocan. Pueden colocar 0 de x sub 1, pero ustedes saben que el valor de ese término es 0. O si no, como el valor es 0, no lo colocamos, solo colocamos el resto que es 280 de x sub 2 mayor o igual a 1400. Todo problema de programación lineal tiene consigo una última restricción, que es la de la no negatividad. Es decir, que no nos van a quedar valores negativos. ¿Y cuál es la forma general de esa restricción? Decimos que x sub 1 y x sub 2 son mayores a 0. No pueden ser menores o iguales, porque si son menores son valores negativos. Y la restricción es la de la no negatividad. ¿Dudas de cómo conformar las restricciones? Licenciada, perdone, el de la no negatividad, entonces siempre va a ir con el mayor igual, ¿verdad? Porque no tienen que ir en negativos. No puede Así ser. es. Ah, bueno,
Está bien, gracias. Siempre tiene el signo mayor o igual. ¿Alguien más? No, Bien, licenciada. si no hay dudas, pasamos al paso 5, que es la solución, y la solución va a depender, o el método de solución va a depender del número de variables que tengamos. Si tenemos 2 variables, es el método gráfico, y si tenemos 3 variables o más, es el método simplex. Como en este ejercicio tenemos 2 variables, vamos a utilizar el método gráfico. El quinto paso para el método gráfico nos indica que tenemos que cambiar el signo de las inecuaciones que tenemos en el paso 4 a ecuaciones. Y esto, pues, es bastante sencillo. Solo tenemos que cambiar este signo de mayor o igual por el de igual. Sería 100 de x sub 1 más 50 de x sub 2 igual a 1000. La segunda, 80 de x sub 1 más 120 de x sub 2 igual a 1200. Y la última, 280 de x sub 2 igual a 1400. Y en eso consiste el paso 5. ¿Dudas? Diga, Licenciada, perdone. Ilian. Si dice que de 3 o más se usa el simplex, ¿por qué vamos a usar aquí el gráfico si hay 3 inecuaciones? ¿Cuáles son las variables? No, estoy hablando de variables. Sí, sí, perdón, variables. perdón. Sí, perdón. Gracias. Muy bien. Linda, en el caso en el examen, ¿puedo obviar esta parte aquí donde tiene mayor o igual y pasarme una vez a donde está el cambio de signo? No, no la puede obviar. Estos sí los tienen que cumplir a cabalidad. ¿Sabe por qué no la puede obviar? Porque este signo le sirve para graficar, para seleccionar el área del gráfico. Cierto. ¿Alguna otra interrogante? Continuamos.